Buenas tardes, buenas noches, buenos días, cuando quiera que oigan esta grabación. Sean todos y todas muy bienvenidos a una nueva reunión lunera. Hoy tenemos la suerte de tener a Fede con nosotros. Ustedes dirán, ¿pero quién es Fede? Voy a hablarles un poquito sobre él. Bueno, que sepa que vamos a hablar sobre la introducción a nuestro querido Platón. Ujú, Vamos allá. Bueno, voy a deciros quién es Fede. Fede es un chico, un joven guitarrista argentino y licenciado en dirección orquestal por la Universidad Nacional de las Artes. En el año 2020 recibió un subsidio de parte del Fondo Nacional de las Artes y el Ministerio de Cultura para llevar a cabo actividades de divulgación musical y formación de público. Es miembro de la comisión directiva de la Asociazione Richard Wagner Diabellino y recibió el sponsor honorífico de la Richard Wagner Bergman International, RWV Scotland, RWV Avellino Roma y Ravelo, por la relevancia de la investigación de su tesis de grado sobre misticismo y filosofía platónica en relación a la música del post-romanticismo alemán. Fue becado para el estudio de Cábala con los profesores Mario Sabán y Ruth Perkovich. Ahora mismo acabo de hablar con ella, con Ruth. Realizó seminarios de ujú. posgrado en filosofía neoplatónica, dependiente de la UNAM México, la UNLP y UBA en Argentina, así como participó de las formaciones filosóficas de Prometheus Trust en Reino Unido. Ha ofrecido cursos y conferencias sobre la mística hebrea y la filosofía platónica en relación a la música para Suecia, Italia, España, Argentina y Chile. Pues adelante, cuando quiera, Fede, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Inés. Para mí es un grandísimo placer estar aquí con ustedes de nuevo. Hemos hecho una conferencia hace un buen tiempo sobre mística hebrea y música, y para mí es interesantísimo estar acá para traer un tema que es para mí de un nivel de relevancia realmente importantísimo, como es el platonismo. Vamos a hablar un poquito de qué es el platonismo, porque sobre todo es un tema que mucha gente, digamos que en general lo conoce, así como todo el mundo ha oído hablar de la Biblia y en muchas casas hay una Biblia allí. No todos han escuchado de mística, no todos han escuchado de el trasfondo que tiene esta escuela. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de esto y por qué es tan importante. Como presentó Inés, yo acabo de terminar una tesis, mi tesis de licenciatura en dirección orquestal, específicamente sobre una investigación que hice entre la música clásica y la filosofía platónica y cómo nos ayuda a los músicos a interpretar la música en un sentido veramente de sod de sod, ¿no? Secreto de secreto, en un sentido místico propiamente. Entonces, estamos hablando de una escuela de pensamiento, en principio, vamos ahora a empezar a definirla, que tiene un vuelo muy importante. Eso realmente es un vuelo muy importante. Entonces, vamos allí. ¿Qué es el platonismo? Hay que definir con creces qué es el platonismo y sobre todo un concepto muy importante que es la tradición platónica. Este concepto ya no es tan frecuente como el concepto de platonismo en sí. Todos conocemos un poquito de Platón, todos conocemos que es, digamos, el padre de la filosofía o uno de los padres fundadores de la filosofía, ¿no? Estamos ubicados en el siglo V antes de Cristo. Dentro de la escuela platónica, a ver, Platón es un filósofo que crece en Atenas y que crece en el círculo de socrático, digamos, de los diálogos que Sócrates tenía con sus discípulos. Y digamos que la primera obra de Platón es pasar por escrito alguno de estos diálogos que tiene con Sócrates. Nosotros, en esto es muy interesante porque rápidamente, ya que estamos en un contexto de estudiantes de Cábala, gente que ya tiene conocimientos en este sentido de Cábala, podemos adjudicar rápidamente a, por ejemplo, al Zohar, que se comprende que son notas sobre apuntes casi, sobre lecciones místicas, ¿no? En ese sentido, Platón en realidad también toma apuntes, pero unos apuntes bastante bien estructurados sobre los diálogos que Sócrates tenía con sus discípulos. Más tarde, cuando Sócrates fallece, Platón sigue escribiendo, pero estas obras que escribe, las escribe a modo de diálogo como si su maestro siguiera vivo. Entonces es su maestro el que habla, ¿no? Es muy interesante porque acá hay algo muy parecido a, que de hecho tiene que ver,
esta idea de decir, ¿no? Moshe de León, al menos en la obra de Gershom Scholem, se sabe que Moshe de León es el que escribe propiamente el Zohar, pero se digamos, se le da, digamos, la autoría a Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces, es como que está esta idea de una cosa muy, muy contraria a la modernidad, nos pateamos la pelota para ver quién es el autor de esto. Yo no quiero ser el autor de esto, el autor es anónimo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuántos libros místicos hay anónimos? Hay un montón. En este caso, Platón pasa un poco lo mismo. El Platón no es un personaje de sus diálogos. A lo sumo, lo único que tenemos de Platón escrito como en primera persona propiamente son cartas de su época. Pero bueno, hay algo muy interesante de esto, que es que Platón es importantísimo, pero no es lo único y no es es la piedra primordial, pero no es la única, el único pensador de esta tradición tan rica. El platonismo, la tradición platónica, es una tradición que comienza con Platón, comienza con aquellos diálogos y luego la academia que Platón funda es una especie como medio de centro de estudio, centro de diálogo sobre bueno, todos los temas que la filosofía platónica abarca, que son literalmente casi todos los temas existentes, más o menos, en la polis griega de ese momento. Y esto que es interesantísimo es que esa escuela que inicia tiene un desarrollo y esa academia que Platón funda en Atenas desaparece. En un determinado momento es cerrada en tiempos ya romanos y a partir de ese momento arranca algún concepto también conocido por nosotros que es una especie como de diáspora platónica. El platonismo vuela por todos lados. Y acá viene el punto quizás más el segundo punto quizás más relevante, que es el platonismo tardío, o lo que nosotros llamamos actualmente neoplatonismo, que es aquel que ya lee a Platón bajo otras ópticas, digamos, y que dicen ser portadores de un poquito más de la tradición oral de Platón, lo que Platón no se anima a dejar por escrito. Platón hace muchas críticas a la escritura. Nosotros que venimos también de ámbitos místicos sabemos que la escritura es un problema. La tergiversación, la manipulación, la traducción del hebreo al español, por ejemplo, es un problema. Entonces sabemos que, bueno, con Platón pasa un poco lo mismo, y ya Platón decía, ojo que el tema de la escritura es problemático, entonces se supone que en sus círculos más íntimos había una serie de información que no llegaba a los diálogos, que estaba en todo caso apenas como dejado por ahí, digamos, en los diálogos algunos secretos de secretos, que en el neoplatonismo las cosas cambian radicalmente. Vamos a poner un pequeño paréntesis dentro del neoplatonismo. El neoplatonismo lo circunscribimos sobre todo a partir del siglo II y segundo y tercero después de Cristo, o sea, estamos hablando de muchos siglos después de Platón, ¿sí? Estamos hablando realmente de 600, 700, 800 años después de Platón, eh, donde sobre todo por la imagen de Plotino, un filósofo justamente que nace en el Egipto helénico, y que tiene una vida muy particular y termina enseñando en Roma. Y a través de Plotino es que nosotros llegamos a a un platonismo de corte. Quizás es muchísimo más místico que en algunos aspectos generales de la obra de Platón. O sea, Plotino es como si tuviese una especie como quizás hasta Don, que esto lo vamos a explicar un poquito, que pasa mucho en época y en la tradición platónica, que es Plotino hace algunas exégesis, o sea, hace algunas relecturas de Platón, pero con un contexto que por momentos vuela muchísimo más lejos y que a veces algunos diálogos de Platón, ¿sí? Y Plotino inaugura una corriente de pensamiento, o sea, que esto llamamos como, para ellos eran platónicos, ¿no? Todo era una tradición que de maestro a discípulo se iba desarrollando, de maestro a discípulo de a poco va cobrando como más matices. Toda esa lectura tradicional de los textos de Platón y de una serie de prácticas que ya Plotino se inaugura. En Plotino hay algunas prácticas meditativas que después van a derivar en uno de los boom, digamos, así como decimos, bueno, a ver, la moda o la polémica de la época. El boom de la época, que es, digamos, la división en parte de la escuela platónica entre una escuela ritualística y una escuela contemplativa.
Acá los que obviamente estudian cábala ya ponen el ojo y dicen, ah, también hay una separación entre una cábala como teórica, que no es exactamente teórica, es contemplativa en todo caso, y una cábala, como el más Merkabah, una cábala práctica. Ok, entonces, la idea un poquito es introducir este platonismo a nivel histórico, pero después meternos un poquito más en definiciones internas, ¿no? de este platonismo, no solamente quedarnos en la historia. Entonces, convengamos en esto, vamos a repasar un cachito. Platón, digamos, deja un montón de testimonios en sus obras y por momentos, digamos, de alguna manera como que da como una vuelta hacia alrededor de conceptos mucho más elevados dentro del aspecto religioso, místico, y los neoplatónicos son aquellos que van a leer la obra de Platón bajo, digamos, bajo una lectura casi iniciática, una lectura que no es para cualquiera y una lectura que va a un nivel mucho más alto de la comprensión, ¿sí? Entonces, eh, también hay que decir en este sentido que vamos a definir algo muy fundamental antes de pasar a hablar de esta división entre lo práctico y lo teórico en parte, que es, ¿cuál es la diferencia? Una pregunta me parece muy necesaria. ¿Cuál es la diferencia entre filosofía y mística? Porque filosofía, hay tantísimas escuelas de filosofía, pero ¿cuál es la diferencia entre una filosofía y una mística? El concepto no está cerrado para nada. Diría que es más, sería como un poco arrogante de mi parte decir, bueno, esta es la diferencia y listo, se han sacado. Esto funciona para toda la historia y se han sacado. Bueno, realmente no es así, o sea, tenemos que tener un poco de cuidado con estas definiciones, pero sí lo que podemos decir es lo siguiente. La filosofía, en los términos en los que Platón la entendía, y sobre todo en los términos en los que en la antigüedad, como esa la tardoantigüedad, la antigüedad que viene después de los siglos después de Cristo, o sea, uno 2 3 4 5 6 más o menos para ese entonces, en ese periodo filosofía no estaba separado realmente de mística. Sobre todo porque filosofía era una práctica en la cual uno condicionaba su vida, entonces, y ya sea porque sea como más teórica o discursiva o especulativa, uno basaba su vida sobre esos preceptos que se iban encontrando, ¿sí? Entonces, la filosofía y la mística no están realmente tan separadas. Será después, sobre todo digamos, hay distinciones sobre esta idea, pero a mí me gusta pensarlo a partir del medioevo, que se da una filosofía mucho más especulativa, mucho más de tendencia casi como racionalista en un punto, cuando no es verdad, porque el racionalismo es una cosa muy posterior, pero donde sí se empieza a separar un poquito la mística de la filosofía, en un sentido de la mística queda en un terreno quizás más práctico, más ceremonial, más ritualístico, más meditativo, con meditaciones como muy específicas de contexto ritual, y la filosofía queda como en un campo especulativo. ¿Sí? Entonces, esto, digamos, es una cosa muy tardía, porque de hecho, en las grandes tendencias de la mística judía, este libro maravilloso de Gershom Scholem, que reúne un montón de conferencias sobre mística hebrea, tenemos en un momento, hay una, ahora, lamentablemente ahora todavía no tengo aquí el autor de esta cita que es tan interesante, que es una cita casi medieval que dice, era un místico que estaba, un cabalista que estaba, pero ya harto hasta acá de los filósofos. Entonces este cabalista nos dice ustedes que adoran a los filósofos no saben que los filósofos tienen la cabeza donde yo tengo los pies. Este concepto de la mística por encima de la filosofía es un concepto quizás muchísimo más moderno, muchísimo más, a ver, moderno en el sentido más cercano a nosotros de lo que es en tiempos de Platón. En tiempos de Platón las cosas son muy serias en el sentido de la especulación, porque la especulación filosófica encuentra verdades que reforman nuestra vida totalmente. O sea, por ejemplo, vamos a poner un caso específico, si un sistema político, Platón analiza en la República, en su concepto de sistema político ideal, si él analiza que una forma política no es buena o no conduce hacia la virtud humana, hacia las alturas que el hombre debe alzarse, entonces, como consecuencia, no se puede vivir bajo ese dominio político, ¿sí? Entonces, vamos ahora sí, ahora que dimos un poquito de este concepto de filosofía y mística, ¿por qué yo llamo justamente mística platónica? Porque hay, sobre todo en la tardoantigüedad, a través de Plotino, hay conceptos de misticismo en el sentido de
lo más alto del misticismo. Nosotros ya sabemos que misticismo fue definido por Santo Tomás de Aquino como cognitio dei experimentalis en latín, está como búsqueda experiencial de Dios, y la experienciación es el elemento clave del misticismo. Mientras nosotros diríamos que la filosofía especula, 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 pero no vive, el misticismo es aquello que justamente busca la experienciación de esos conceptos de divinidad, ¿sí? Entonces, ahora bien, ¿cuál es el tema? En el caso de Platón hay una búsqueda de una experienciación, pero lo que Platón inaugura particularmente, que es quizás el kit de la cuestión, es el corazón de su tradición. Platón inaugura una tradición donde se puede alzar el ser humano hacia una realidad divina a través del diálogo. Y esto es quizás lo más interesante del primer platonismo. El primer platonismo, ese que viene justamente desde Platón y que llega a Plotino, explica cómo el ser humano, a través del diálogo, puede llegar, por ejemplo, a un debekut, a una unificación, ¿sí? Que nosotros en griego vamos a llamar genosis. ¿Por qué? Porque gen o toen, por ejemplo, significa lo uno, en es uno, unidad, y este sentido es enosis, hacerse uno. Entonces, este punto es muy importante porque la historia de la filosofía está terriblemente enraizada con aspectos religiosos de un nivel de trascendencia importantísimo que tienen que ver con que para Platón solamente el ser humano se puede alzar a una visión de los mundos superiores, que ahora lo vamos a definir como los mundos superiores, si el camino dialéctico es correcto. O sea, si nosotros tenemos una conversación de par a par y esa conversación llega a buen puerto, podemos alzarnos a ver esas realidades máximas. Y para eso tenemos que ir enlazando, digamos, niveles de verdades. Esto es importantísimo. La verdad es un concepto griego muy peculiar. Verdad, en nuestra palabra verdad, que viene del latín veritas, tiene una raíz muy distinta de la raíz de verdad en griego. En griego, verdad se dice aletheia, y aletheia es desocultamiento. O sea, que la verdad hay que buscarla porque la verdad está oculta. Concepto místico, pero que no hay comparativa realmente. En latín no hay ese concepto de desocultamiento, bajo ningún punto de vista. Entonces, nosotros tenemos que desocultar algo. Y para eso tenemos que ir como desenterrándolo. Entonces, para eso justamente se utiliza el diálogo y Platón lo que va demostrando diálogo a diálogo es cómo se puede extraer la verdad a través de un método racionalista en un punto, aunque no es exactamente lo que nosotros llamamos ahora racionalismo, pero sí es un método de pensamiento reflexivo mutuo que de a poco vamos subiendo en niveles. Fede, Sí, quería dime preguntarte, Inés. me Sí. olvidé preguntarte si Ujú. querías las preguntas sobre la marcha o al final las ponemos en el chat. Miren, las preguntas las pueden ir escribiendo si quieren en el chat y si veo que hay alguna pregunta que viene como medio clave en un momento, la por ahí puedo contestar ahí y si no hacemos al final. ¿Vale? Perfecto. Sí, Fantástico. Bueno, entonces, estamos en este punto que me parece como realmente interesantísimo. ¿Por qué? Porque hay que decir algo que también a nosotros los que estudiamos mística también en otras ramas, nos es muy interesante, que es Platón es el único pensador, el único filósofo de la historia y sobre todo dentro de un contexto religioso, porque obviamente Platón formaba parte de un contexto religioso de las antiguas religiones politeístas de la polis, de los estados griegos, y ¿qué es lo siguiente? Platón hace en determinado momento de su obra, en la República particularmente, una reflexión sobre los mitos. Acá vamos a hacer un punto muy importante. La mitología griega no es simplemente una especie de compendio de cuentos, como hoy por ahí lo tendríamos, mitos o leyendas, digamos, cuentos o leyendas, sino que la filosofía, la mitología griega, perdón, en su tiempo, por supuesto, tenía un nivel de relevancia a nivel escritura sagrada, digamos, ¿no? O sea, es la manera en la que tenemos de conocer a los dioses. Los mitos es la manera que tenemos de conocer a los dioses. Platón es el primero que se levanta y dice, los mitos están mal escritos, los mitos engañan.
es el primero, en su contexto, en levantarse contra, de alguna manera, contra esta cosa como las verdades populares acerca de la religión y decir, no, 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 momentito. Acá el escriba de todo esto ha errado. Porque los dioses no pueden cometer adulterio, los dioses no pueden pelearse entre sí, los dioses no pueden andar maldiciéndose entre sí. Ese no es un comportamiento de los dioses en tanto que entendemos que los dioses son aquello que es bueno, digamos, y que tienden hacia el bien, y que no pueden hacer el mal. Entonces Platón tiene un tema, porque tiene que hacer algo muy contradictorio con la época, que es dar vuelta un poquito este contexto religioso, ¿para qué? Para desocultar la verdad divina. Porque Platón ya en la República establece que de hecho Platón digamos, el creador del concepto de teología, como el estudio de los dioses, viene justamente, si mal no recuerdo, de la República, y en la República entonces se nos dice de qué manera se debe buscar la verdad sobre los dioses. En muchos de los diálogos se nos da esta perspectiva de cómo buscar la verdad sobre los dioses y de la importancia de distanciarla sobre los mitos. Esto es muy importante porque de nuevo hago salto hacia el mundo de la cábala. Los que estudiamos Kabbalah sabemos que cuánto se han peleado los cabalistas sobre el propio texto bíblico, para tener que definir que el asunto de que la divinidad en la Biblia, bueno, en realidad no responde a lo que es el Ein Sof. Se tuvo que crear un concepto de Ein Sof para que estuviera por detrás del Dios finito, digamos, ¿no? Mario Sabán en uno de sus últimos libros lo explicita muy bien durante todo el texto, la diferencia entre el Dios oculto y el desoculto, justamente. Entonces, Platón realmente es uno de los primeros que separa y esto sucede en un ámbito donde la reflexión es positiva. O sea, hay algo de la base del platonismo que es maravilloso, que trae todo misticismo, un real misticismo, que es no hay dogma. Debemos descubrir la verdad, y en tanto que debemos descubrir la verdad, solo a través de descubrirla es que vamos a hallar el trasfondo de las realidades humanas y divinas, digamos, terrenales y divinas, ¿sí? Entonces, esto es un elemento clave porque, ¿qué pasa? Eh, que después, en un autor tardío, que es un autor del Renacimiento, que se llama Georgios Gemistos Pletón, con Pletón, este hombre, justamente en uno de sus libros, que es el Tratado sobre las Leyes, nos dice, si los dioses no hubiesen querido que indaguemos sobre sus naturalezas, entonces, digamos, no nos hubiesen dado la facultad. Esta es como un poco la apología filosófica de decir, vamos a indagar sobre la realidad de los dioses, porque en tanto que tenemos la facultad y los dioses son los hacedores de nosotros, entonces tenemos un por qué buscar allí. ¿Sí? Entonces, vamos a retroceder un poquito, entonces, más que retroceder, vamos a adelantarnos un poco desde Platón hacia Plotino. Plotino, en su escuela, va a continuar la mirada de Platón sobre indagar la realidad, cómo está constituida la realidad, cómo están constituidas las realidades divinas y cómo está constituido un principio universal de todas las cosas. Platón, en su modelo de la realidad, tiene una realidad que nosotros en algún sentido lo podríamos ver como dualista, no es exactamente dualista porque ya sabemos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el dualismo y un sistema, digamos, dualista quizás de características místicas? El dualismo real es una oposición entre dos cosas, mientras que el dualismo quizás que viene de una concepción quizás mística es aquel mundo que está separado de un otro, pero pertenece originariamente al otro, ¿sí? El mundo terrenal y el mundo divino no son dos mundos contrarios, sino que uno pertenece al otro. Lo que pasa que está en un estado de la creación totalmente distinto, digamos, ¿no? La realidad como una escalera. Esta escalera ontológica, esta escalera de los seres, es una escalera que los platónicos también fundan y que en el caso particularmente de Plotino, ya va a ser muy interesante porque en sus clases y en sus diálogos, Plotino arroja verdades cada vez más altas y es el primero, al menos el primero en desarrollarlo de esta manera, en desarrollar el concepto más alto de la historia de la filosofía platónica y de la historia en general de la mística. Concepto que va a irradiar de una vez y para siempre todos los misticismos que conocemos, al menos en Occidente. Esto es muy interesante, también la fuente de esto es las grandes tendencias de
de la mística hebrea, de Gershom Scholem, donde nos dice que el autor del Zohar leyó a Plotino y por eso usa fórmulas plotinianas, digamos, en el propio Zohar. Hay algunas fórmulas que ya vienen del propio Plotino. En la mística musulmana, el platonismo fue importantísimo, realmente importantísimo. De hecho, hay un movimiento místico dentro de los musulmanes, que son los chiitas, que tienen una teología íntegramente basada en la teología de Plotino, y que de hecho continuaron los desarrollos teológicos platónicos en época tardía, después del siglo X, XI y XII. Y además de todo, de todo esto, tenemos que la teología cristiana se desarrolla en una gran medida gracias a los desarrollos platónicos, y específicamente los plotinianos. San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Pseudo Dionisio Areopagita, son todos terriblemente influenciados por el pensamiento plotiniano y el pensamiento platónico, que genera una serie de desarrollos que justamente aceleran el crecimiento exponencial del pensamiento teológico del cristianismo. ¿Sí? Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Entonces, toma un segundo. Mm. Entonces, estamos hablando un poquito de la relevancia que tiene histórica, sobre todo de este tema y particularmente Plotino, que es una guasada realmente hasta dónde llegan las teorías de Plotino, y Plotino es el primero que desarrolla este concepto, que de hecho en la Cábala llega por influencia justamente plotiniana, del concepto de lo uno. Mientras Platón ve la realidad de esta manera casi como dual, donde nosotros tenemos un contacto con una realidad que es sensible, al cual él le llama el mundo sensible. ¿Por qué el mundo sensible? Porque es al que nosotros tenemos contacto a través de los sentidos: el olfato, el sentido visual, el sentido táctil, todo esto, el sentido auditivo, por supuesto. Todos los sentidos nos arrojan un conocimiento de esta realidad, que para Platón es una realidad que es fragmentada, y es fragmentaria y es múltiple, y viene de una realidad divina que es la realidad inteligible, la realidad de las formas, la realidad de las ideas. La realidad de las ideas, que es una realidad como más alta, también tiene una forma de alguna manera como piramidal, y en esta forma piramidal, por encima de todo, Platón razona y busca en sus diálogos descubrir como ese punto más alto de la realidad, y lo que llega es que lo más alto de todo es la idea en un concepto, digamos, dentro del mundo del divino, la idea del bien. No la idea como concepto terrenal, como sencillamente como un concepto al cual nosotros, digamos, llegamos por definir algunas cosas en nuestro camino de multiplicidades, sino que Platón lo que ve es que el origen realmente de las cosas viene de todo lo múltiple en este mundo, viene de una idea primitiva. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos tiempo, yo les voy a leer algunos fragmentitos chiquitos, para poder ver sobre todo este concepto de las ideas, que es un concepto importantísimo. En el caso de Plotino, lo que Plotino descubre es que detrás del bien, en realidad, o emparentado con el bien, hay un concepto un poco más alto, que es el concepto de lo uno. El concepto de lo uno es un concepto altísimo, del cual derivan todas las cosas en el universo, y que este concepto del uno es realmente el punto o la génesis de todas las cosas existentes. Para Plotino, el esquema, la cosmología bueno, justamente la cosmología en sí, digamos, el estudio del cosmos, está dividido hay una unidad suprema, que es lo uno. Aquello que es lo uno, de lo uno descendemos a un estadio inferior, que es el nous, que es una inteligencia, y esa es la primera inteligencia, es la idea de lo inteligible, que en tanto inteligencia es una y múltiple. Y después viene el mundo o sea, viene el alma, que viene el alma del mundo y el alma humana, como ya un lugar donde la multiplicidad se desparrama, digamos, ¿no? Entonces, ahí está esta gradación de unidad a multiplicidad, que de hecho, en uno de sus alumnos de Plotino, Porfirio, ya se redacta la idea de un árbol con esto. Cosa que yo hasta ahora no he descubierto si estamos hablando del siglo
del siglo III y IV. Entonces, sería muy interesante que se siga estudiando para ver si por ahí el origen un poco del árbol, el árbol de la Sefirot también tiene que ver con este árbol de Porfirio, porque son demasiados siglos antes. Son al menos 8 siglos antes de al menos una insinuación de un árbol sefirótico. Por supuesto, estamos hablando de otro tipo de concepto. No está el concepto de Sefirot como tal. No está el concepto de la Sefirot como tal en Porfirio, pero sí hay un esquema de la realidad y una escalera en este sentido de escalera. Ahora, ¿qué es lo interesante de la mística plotiniana que nosotros nos podemos llevar en al menos una conferencia así, ¿no? Porque, digamos, todo esto es de tesis, o sea, cada autor que les voy nombrando, y de hecho falta nombrar dos importantísimos de esta tradición, son autores de un nivel digamos, de densidad de trabajo que es realmente muy difícil ponerlos a todos juntos adentro. Pero bueno, vamos a intentar hacer esta introducción de esta manera. Plotino lo que descubre, que continúa la idea platónica, es que el mero hecho de eh, investigar la realidad y alzarse por la realidad sensible hacia la inteligible, inteligible que viene de intelecto, que viene de esa capacidad humana que para los platónicos es la más alta del alma, o sea, literalmente hay un concepto platónico tardío que viene de los oráculos caldeos, después les voy a contar qué es eso de los oráculos caldeos, es un concepto que es la flor del intelecto. La flor del intelecto es como el punto más alto del intelecto, que a su vez es el punto más alto justamente digamos, del alma humana, ¿sí? Alma humana, concepto también complicadísimo, porque el alma no es ese concepto de alma que tenemos del cristianismo. No es, ni siquiera del todo es ese concepto de la Cábala, aunque ya en tiempos más tardíos del siglo V, del siglo VI, se tiene alguna noción de alma en un sentido de receptáculo. Pero alma, en griego, es psique. Y está todo este tema de que la psique, que es como la parte, la psicología de la persona, es a su vez como la mente y la parte espiritual. Está como todo unido, conceptos que realmente no podemos divorciar, porque si nosotros divorciamos los conceptos que se manejaban en la época, no podemos realmente sacar el sod de sod, digamos, ¿no? El secreto del secreto. De hecho, este término, esta fórmula, sod de sod, que obviamente viene en este caso del hebreo, en realidad viene de Plotino, de las últimas añadas, que Plotino habla de alguna manera habla de decir lo uno en lo uno propiamente. Entonces, este concepto de meter adentro como si fuesen estas pequeñas esculturas, o pequeñas en realidad figurillas rusas que se meten una entre otra, ¿no? Las matrioshkas. Exactamente. Entonces, este concepto de, bueno, lo uno en lo uno, ¿no? O de solo al solo. Bueno, esta es una fórmula justamente plotiniana. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando uno indaga la realidad, va subiendo. Y ojo con esto, la práctica plotiniana sobre todo, es una práctica que se indaga la realidad y en tanto que se indaga la realidad y se le indaga subiendo a través de conceptos que están en nuestro intelecto, aquello intelectual que se da no es el intelecto racionalista que lo conocemos como ahora, sino que es un intelecto superior donde no hay división entre una especie como de conocimiento intuitivo, una Jochma y una Binah. El intelecto platónico es Jochma y Binah juntos. Es, de hecho, la contemplación noética, que viene de nous es la palabra de intelecto, es una contemplación que se da en un sentido casi de intuición. A veces casi llega la intuición antes que las palabras. Pero, ¿qué pasa? Cuando se indaga la realidad, se indaga de un modo en el cual se buscan las verdades más altas, más altas, más altas, más altas, y la mente va contemplando las ideas hasta subir por las ideas, justamente las ideas en el mundo inteligible, hasta subir hasta la más alta de todas. Y es ahí, en esos raptos casi como extáticos, que de hecho en la biografía de Plotino que tenemos que la redacta su discípulo, nos enteramos que Plotino tuvo unos raptos extáticos fuertísimos en su vida, en repetidas ocasiones, y nos enteramos desde ahí que baja una serie de visiones que suceden, por lo cual llega a este concepto de lo uno, que si bien tiene una raíz en el Parménides, en el diálogo Parménides de Platón,
este concepto de lo uno es un concepto de una naturaleza trascendente que anula todas las cosas, porque Plotino se da cuenta de algo muy importante que dice lo siguiente. Lo uno, en un momento está dando una clase con sus discípulos y en un momento les dice, miren a todos que si bien nosotros estamos hablando de lo uno, no crean bajo ningún punto de vista que lo estamos de factores múltiples. Perdona, Ahí está, Fede, díganme si, se fue la voz ahí está. por favor, ¿puedes Perfecto. En el repetir? momento más culmine, en el momento más culmine se desconectó, se conectó hacia otro sitio. No pasa nada, volvemos sobre esto. Plotino está dando una clase y en este momento que está dando esta clase, básicamente nos dice, nos cuenta, se nos dice lo siguiente, dice a todos sus alumnos, ojo, que ustedes creen que estamos indagando sobre lo uno, pero realmente no estamos hablando sobre lo uno. No hay manera de hablar sobre lo uno, porque en tanto que nosotros hablamos de lo uno y lo definimos, le agregamos cosas que dejan y lo dejan de hacer uno, empieza a ser múltiple. Entonces, lo uno en realidad ni siquiera es. De hecho, define a lo uno como un no es. ¿Por qué no es? Porque si lo uno es, ya es múltiple, porque lo existente le viene después de su capacidad como inherente de meta ser, o sea, meta en un sentido griego de más allá del ser. Entonces, Plotino en estas aseveraciones dice que es inefable y da un concepto interesantísimo de lo uno, que es el siguiente. Lo uno es tan uno o tan no es que la única manera de alzarse es una manera de alzar sobre, o sea, de subir por la realidad hasta llegar a un punto donde aquel que investiga la realidad, unificando las multiplicidades, llega hasta un cierto punto que se une, sin más se une. ¿Por qué? Porque descubre que detrás de todas las causas hay una causa única y esta causa única es tan fuerte cuando la descubre como un magnetismo fuertísimo que al ser descubierta ya no puede disociar el ser humano de su causa, sino que se unifica. Y entonces escribe uno de los momentos cúlmines de la literatura filosófica y de la literatura mística, que es el objeto se aúna con el objeto de lo visto se aúna con el sujeto. Objeto y sujeto se unifican. Y al igual que en los ritos, antiguos ritos mistéricos de las religiones mistéricas, hay una epopteia, concepto griego que significa apertura de los ojos, y esa apertura de los ojos es básicamente el rapto en el cual desaparece propiamente de la conciencia el filósofo. Para Plotino es el filósofo el que llega a esta realidad más alta, sin embargo, hay otros que se acercan. Y esto es muy interesante porque Plotino nos redacta que el músico es movido por la belleza. Nosotros en el platonismo tenemos que la belleza es un concepto importantísimo. Lo bello en sí, la idea de lo bello, la idea divina de lo bello, es un concepto importantísimo que está nucleado a la verdad, porque la verdad es bella, este concepto de la teología casi amorosa y erótica del platonismo, y que a través de la belleza se accede y se puede acceder a lo uno. Entonces, Plotino lo que descubre es que el músico movido por las bellezas de este mundo, que rehuye de aquello que es feo y múltiple y fragmentado y que busca una cierta unificación dentro de su arte, es movido por esta atracción, esta fuerza atractiva de la belleza hacia la experimentación de aquello, que en tanto subir en esa contemplación de lo bello, puede a su vez subir un poco más a unificarse a la realidad más alta, digamos, que es la realidad del nous, de la realidad del intelecto, para a su vez adentrarse quizás en su última instancia hacia lo uno en sí. Después de esto, Plotino dice que además de la vía del músico, también está la vía del enamorado. El enamorado es aquel que busca terrenalmente unificarse con el amante. Ese deseo voraz de unificación con el amante, en realidad es un espejismo de la unificación con lo uno. Este concepto es el concepto que va a llegar al Renacimiento y que de hecho va a llegar a ámbito cabalístico, que es el concepto de el beso místico. El beso místico ya es un desarrollo tardío tremendamente importantísimo en el cual el erotismo y aquello concepto sensual en realidad es todo espejo de la unificación total, a la unificación extática, digamos, con la unidad de todas las cosas. Y por último, por supuesto, Plotino cataloga, digamos, que o el primero, digamos, que llega a la verdadera cima es el filósofo
porque el filósofo tiene la capacidad de abstraerse sobre las cosas materiales para dar vuelta su visión hacia el mundo inteligible. Y de esa manera ya trabaja con una realidad mucho más alta. Hablando de esto, obviamente, hablamos de un filósofo a la antigua, no un filósofo a la moderna, no un filósofo racionalista, uno que está perdido en el mundo justamente quizás más bajo de la racionalización en los términos en los que ellos lo ven, sino aquel que llega a vislumbrar el mundo inteligible, ¿sí? Entonces, estos aspectos que estamos viendo con respecto a Plotino, que son importantísimos, van a ser, claro, van a despertar, van a abrir una serie de ojos, ha traído tanta luz que inundó todos los misticismos sabidos y por haber. Es impresionante la ráfaga, porque antes de Plotino no hay un concepto de lo uno capaz de ser como tan alto que, por ejemplo, nosotros ahora en la Cábala tenemos el Ein Sof, pero el Ein Sof es un concepto muchísimo más tardío, es un concepto remitido justamente a finales del medioevo, Renacimiento. Y Isaac Luria, justamente, Gershom Scholem nos cuenta que hay algunas lecturas de Isaac Luria y de discípulos de él sobre escritos platónicos. Ahora bien, vamos a dejar un cachito Plotino por acá y aunque por ahí no nos queda un montón de tiempo, Inés, vos me comentás, ¿tenemos una hora de conferencia o me dices tú cuánto tiempo tenemos? Una hora Una hora, exacta. perfecto. Sí, gracias. Perfecto, entonces, quiero cerrar un poquito porque no puedo evitar nombrarles de que hay también otro camino dentro de la escuela platónica y la importancia de este otro camino, que al menos lo voy a definir en términos generales. Plotino tiene un alumno que es Porfirio y en la misma época de Porfirio, que es el siglo III, IV, si me lo recuerdo, sí, estamos en estos siglos, hay un común contrincante de alguna manera, no es un verdadero contrincante dentro del movimiento, no son verdaderos contrincantes, pero sí hay un movimiento que se crea como a la misma par del movimiento contemplativo plotiniano, si se quiere, como idea de ver el mundo y de ver la práctica del retorno a las unidades más altas, y este es el camino un poco que inaugura Jámblico. Jámblico es el autor de una serie de escritos, es un filósofo platónico que funda su escuela en Siria, y en Siria en aquel momento funda una escuela con una tendencia a la teurgia. ¿Qué es teurgia? Por ahí no todos conocen el concepto de teurgia. Teurgia es un concepto literalmente griego que es difícil de definir, pero digamos es como, podríamos decir que es un contexto ritualístico de acción sobre los dioses. ¿Sí? Esto es un concepto bastante particular, porque en la teurgia, si bien se busca la unificación de el teurgo, por ejemplo, o aquel que participa del rito teúrgico con los dioses y con la unidad, en el caso de los teurgos manejaban un tipo de tecnología, o sea, desarrollaron un tipo de conocimiento que les permitía hacer bajar las divinidades a la tierra. Esto es muy interesante porque ellos tenían una técnica que hay algunos escritos por allí, que estos escritos digamos, como alguna idea más o menos formulada de cómo eran estos contextos rituales en los cuales hacían bajar las divinidades. Entendiendo, ¿no?, que obviamente estamos en un contexto politeísta y que en ese momento se hablaba de dioses porque básicamente había ramas de dioses, semidioses, héroes, y bueno, también había unos seres por debajo de esos que eran los ángeles, que en ese momento, en realidad, en terminología griega antigua, ángel en realidad es la versión cristiana del término griego, que el término es daimones. Daimon es raíz por la cual se llega a la palabra demonio, que en realidad es como la forma como negativa. Sin embargo, en contexto griego, los daimones eran unos seres que estaban justamente inmediatos a los hombres y que, digamos, hacían como de mensajeros entre los dioses y los hombres. ¿Sí? Entonces, el punto interesante de esta tradición teúrgica es que la tradición teúrgica busca en un punto reconectar, esto es muy importante, busca reconectar el alma del humano, de aquel que se acerca o del mismo teurgo, busca este sentido, reconectarla con la divinidad a través del rito. Porque según la escuela de Jámblico, la conexión entre el alma humana y el mundo divino se perdió en un punto
o nunca estuvo completamente enraizada y hay que volver a hacer una conexión. En el caso de Plotino, el alma humana nunca desciende del mundo divino, desciende como una parte, hay una parte que está en indescencia y otra parte que desciende, y esta parte que desciende es la que tiene que recuperar la visión de arriba para recordarla y volver hacia atrás. ¿Sí? Entonces, en la escuela de Jámblico, que después va a ir a la escuela que va a derivar en la escuela de Proclo, Proclo como el autor, ya un autor mucho más tardío, va a intentar enlazar ambas escuelas también, digamos, la plotiniana digamos, y la de Jámblico, en sentido de que Proclo, digamos, veía la necesidad de hacer el rito, veía la necesidad de la teurgia, la necesidad de contactar en un sentido como práctico, pero a su vez sabía que el método dialéctico tenía un poder de ascensión muy alto. Y esto es un poco lo interesante. El método dialéctico, según varios de ellos, tiene la capacidad de generar la reminiscencia. ¿Qué es la reminiscencia? Es el concepto de recuerdo por el cual el ser humano puede volver al punto primigenio del cual justamente partió, que es el mundo divino. Y la huida o el retorno a ese mundo divino, como nos cuenta Platón en el diálogo Teeteto. ¿Sí? Entonces, todas estas escuelas, que estamos hablando de entre Platón y Proclo, hay ya 10 siglos de diferencia, forman parte de una tradición platónica que, al igual que la Cábala, pululaba por el mundo occidental y se ramificaba, extendiéndose como una escuela, si bien filosófica, una escuela de tendencia mística. Porque en algunos casos, ya específicamente en los casos de Jámblico y Proclo, ya había envuelto una ritualística que generaba una unificación entre el ser humano y la experiencia divina. ¿Sí? Entonces, mi idea un poquito aquí es comentar, voy a comentar en esta conferencia de una manera como muy introductoria, muy realmente introductoria, algunos conceptos fundamentales de esta tradición platónica, de aquello que Platón sí pone la semilla, pero que después, sobre todo, particularmente a través de los neoplatónicos, cobra un contexto impresionante, que ese contexto impresionante es el que ayuda de alguna manera a Occidente, le da su luz, como Mario muchas veces nos comenta, ¿no? Mario Sabano nos comenta, digamos, aquellos que traen luz al mundo, iluminan el mundo, los platónicos iluminaron tanto el mundo que sus conceptos, a veces casi en un sentido puro y sin mucha modificación, entran y se desparramaron en casi todas las escuelas místicas. Lamentablemente tenemos quizás la lamentable noticia histórica, ya muy tardío lo mío de este aviso, pero lamentablemente el platonismo se perdió como escuela, porque el platonismo fue prohibido en determinados momentos de la historia y a partir del Renacimiento empieza a haber una disminución, digamos, sobre todo de la idea de un platonismo como una escuela que se mantenga estable. En el Renacimiento se abre la última academia platónica. Academias platónicas al menos hay tres importantísimas de la historia. La academia propiamente de Platón, que a su vez se divide su historia en tres partes. Ella se cierra antes, justamente en el siglo I antes de Cristo. Se abre en la época un poco anterior, en realidad, a Proclo, una segunda academia en Atenas, y hay una tercera academia, que al menos yo lo designo de esa manera, una tercera academia que se funda para 1400, para el siglo XV justamente, de la mano de Marsilio Ficino, un arzobispo, ya en contexto católico. Fundan esta academia platónica para un estudio de platonismo muy, 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 muy severo que se da en el Renacimiento, muy severo, que en parte en ese caldo de cultivo de platonismo es que dio lugar a tanto enriquecimiento artístico. Muchísimos artistas tenían un nivel de influencia en ese momento del Renacimiento. Estamos hablando digamos, de una cantidad de artistas espectaculares que pululaban por Italia, y el contexto platónico está súper claro porque no sé si observamos simplemente a Raffaello Sanzio, nuestro maravilloso artista italiano, que nos deja sobre todo en el Vaticano con la stanza, aquella habitación que él pinta en el Vaticano, nos deja un fresco que es la Academia de Atenas. La Academia de Atenas responde a la Academia de Platón, que para colmo de los colmos pinta la Academia de Atenas con rostros de artistas y pensadores de su momento. O sea, miren hasta qué punto se buscaba una resurrección de alguna manera de esta tradición platónica,
sino que al punto máximo de verla encarnado en su mismo momento. Lamentablemente el Renacimiento es el último punto para mí de la verdadera escuela platónica como tal, que se pierde, que se juntan a hacer las lecturas de los diálogos, que se juntan juntos a trabajar en este sentido de la búsqueda de la experiencia trascendental, y también que se investiga sobre todos los asuntos teúrgicos, sobre todos los asuntos prácticos justamente de esta otra rama, que es la rama de Jámblico, que es la rama de Proclo, que aseguran que tienen las recetas tecnológicas, porque ellos en ese momento, sobre todo en el Renacimiento, se usa este concepto de tecnología, de aquel adelanto casi científico que permite a los hombres conectarse con los dioses, para poder justamente rescatar estas prácticas en su contexto. ¿Sí? Entonces, en el Renacimiento sea la última de las últimas expresiones del platonismo en este sentido tan entero, y a partir de ese momento histórico empieza a degradarse y a perderse. Yo creo, en ese sentido, ya es un asunto como personal, que es lamentable que el platonismo no haya continuado como escuela y que se haya perdido como tradición, porque es una tradición que tiene mucho para dar y sobre todo tiene mucho para ofrecer en un sentido de evitar dogmatismos, evitar idolatrías, aún en un contexto que uno diría, bueno, pero es un contexto politeísta, ¿cómo es posible? Bueno, pero aún así le dieron un marco al politeísmo en donde rápidamente reconectaron esa idea fragmentada del politeísmo con un profundo sentido de enoteísmo, o más allá de eso, un profundo sentido de unificación total. No solamente de los dioses, sino de aquello que está casi más allá de los dioses. Entonces, bueno, por aquí voy concluyendo con esta exposición, y decir que particularmente desde mi punto de vista y después de haber trabajado en mi tesis de grado, específicamente para dar a comprender la relevancia que tienen los escritos platónicos para recuperar estas prácticas y para poder ser utilizadas hoy en día, por ejemplo, en un contexto artístico, pero el nivel de relevancia que le da a un contexto artístico que, por ejemplo, puede ofrecer las herramientas hasta investigativas para poder llegar en esa investigación a una experiencia trascendental, una experiencia de corte místico. La gracia del platonismo en este sentido es que, por suerte, sobreviven muchos textos, que esos textos, en tanto la manera en la que están escritos, de diálogos, y en tanto la importancia que tiene la transmisión de diálogo hasta un punto racional quizás de la información, es que nosotros a través de esos textos nos podemos unificar de algún modo a esa tradición. No toda tradición está perdida, si bien hay muchas prácticas teúrgicas que están absolutamente perdidas, la gran mayoría en realidad. Se sabe algunas cosas contextuales, pero no se sabe realmente cómo funcionaban los ritos teúrgicos de los platónicos tardíos. Sin embargo, sí se puede, por ejemplo, regenerar, restituir, recuperar una tradición a través de los textos, por ejemplo, plotinianos. En parte, un poco estos últimos años he trabajado en este punto y sobre todo en el concepto del arte de cómo se puede aplicar específicamente todos estos conceptos para recuperar una tradición platónica. Tradición por la cual justamente venimos trabajando, acá está Andrés presente y no sé si Sony está presente, pero hemos generado un grupo para poder empezar a reunirnos, a dialogar y a comentar de una manera progresiva, además de la usanza platónica, digamos, cómo esta tradición funcionaba y qué puede justamente en este momento darnos. Bueno, sin más, les agradezco, muchas gracias a todos y ahora podemos seguramente pasar a la parte de preguntas. Muchas gracias, Fede. Encantadísimos de oírte. Vamos a ver, dicen aquí, eso la hice yo esa pregunta. Ese diálogo del que hablabas al principio son las preguntas de Kabbalah. Cuando nos dicen en Kabbalah, háganse preguntas, dialoguen. Y sí, en realidad sí, o sea, para mí ese diálogo, piensa en una cosa que es interesantísima, que es que Platón piensa un tipo de texto que pueda ser de alguna manera vivido, porque a diferencia de otros textos que por ahí no dan posibilidad a esta importancia de tesis, antítesis y síntesis, digamos, ¿no? Este asunto de llevar a la contradicción para resolverla, lo que Platón busca es un texto que se pueda mantener la manera más perenne en el tiempo, de la manera más incorruptible en el tiempo. Y esto es un diálogo en el cual se presenten contrincantes
y el arribo a la solución, al arribo a la conclusión, no sea una cosa hasta quizás hasta por ahí sin desarrollo o quizás sin mayores desarrollos que los que con los que digamos, el autor prevé, sino que trata realmente que sea una real, digamos, una real discusión que uno está atendiendo y que llega, como llegaron en su momento, a esa maravillosa conclusión. ¿Sí? Perfecto. Andrés nos pregunta, ¿es posible que el concepto de lo uno esté influenciado por la cultura egipcia? Qué pregunta, Andrés, qué pregunta. Es una pregunta muy, muy complicada porque eh, digamos lo siguiente, dentro del platonismo, digamos que la tradición platónica lo que tiene que es muy interesante es que eh, es bastante clara sobre sus fuentes. Si bien no todo es tan claro, es bastante clara sobre sus fuentes. ¿Por qué? Porque principalmente se nos atañe que la fuente principal es Platón, aunque también hay fuentes periféricas de época platónica que son los órficos y los pitagóricos. El concepto de lo uno, en realidad, lo más probable es que viene de una influencia pitagórica sobre el diálogo de Platón de Parménides. O sea, ¿cómo llega Plotino? Lo que sabemos de Plotino es que llega a través de ese platonismo. ¿Por qué? Porque lo podemos rastrear y realmente tiene sentido. Los pitagóricos que veían el universo como con números y que el número era una representación, ni siquiera una representación, era digamos, casi como una idea en sí misma, era mucho más allá de un concepto en el sentido más terrenal y efímero, digamos, que hay. Al menos pareciera que el concepto de lo uno viene desde ese lado. En la cultura egipcia es un tema porque mi respuesta responsable es, este tipo de asuntos hay que verlos también con filólogos, con aquellos que han estudiado tantos de esos contextos tan variantes y de épocas tan variantes para ver de dónde vienen todas estas inclinaciones. Pero yo en principio me atendería a que el concepto de lo uno pareciera venir muy claramente de la raíz del Parménides, de Platón, y de la raíz pitagórica. Sin embargo, por supuesto, sabemos que hay mitología, hay conceptos religiosos, teología egipcia en Platón. Al final del Fedro, por ejemplo, se puede ver. Encarna del Cerro dice, Platón estuvo en Egipto muchos años estudiando sus misterios. Las influencias pitagóricas también presentes. En los últimos diálogos cambió la idea de bien por lo uno, porque no se le entendía bien, o porque elaboró más su filosofía. Tal vez Plotino afirmaba haber entendido perfectamente a Platón y ahondó en este concepto de unidad, máxime si tenía experiencias místicas. Muy buen comentario. Bueno, es un tema muy interesante. El tema de Platón en Egipto es un tema complejo porque si bien nosotros tenemos algunas buenas biografías, no hay, digamos, certezas completas de su paso por Egipto. No tantas certezas completas en realidad, y de hecho, con Pitágoras pasa un poco lo mismo. Hay muchos escritos que tienen que ver con literatura no tan fiel, por ahí del siglo XIX, que se nos comenta, digamos, que Platón estuvo en Egipto, que también estuvo en otras tierras, también como en tierras caldeas, por ejemplo, y que Pitágoras también particularmente lo mismo, y no se tiene la suficiente como idea clara de aquello. Ahora bien, lo que sí hay para decir es lo siguiente. Todos estos sitios tenían ritos mistéricos y el rito mistérico es un concepto muy importante para el platonismo, pero más que nada para el neoplatonismo, del cual tenemos referencias textuales. El rito mistérico es cabalmente muy importante, sobre todo en el contexto plotiniano. Ahora bien, sí hay un desarrollo de las teorías teológicas de Platón a lo largo de sus diálogos. Sí hay cada vez un subir un poco más. Y sí hay un rondar el concepto de lo uno de maneras cada vez más altas, particularmente porque el concepto de lo uno ya está presente, digamos, en el Parménides, del cual Plotino toma esa línea. Entonces, Plotino, yo creo que Plotino lo que hace es, primero, digamos, unifica en parte una tendencia aristotélica y platónica, que eso sí fue un tema de la época.
Platón tuvo a su discípulo Aristóteles, el cual fundó una escuela diferente y medio que se separó claramente de dos tradiciones que después buscaron conciliarlas. Y en época de Plotino también hay una búsqueda de conciliación por el lado también aristotélico. Y Plotino se acerca a Platón en un contexto en el cual el texto místico está en auge de una manera impresionante. Y hay una serie de experienciaciones que, claro, lo hacen escribir de otra manera. Sin embargo, lo interesante del platonismo es que, sobre todo este platonismo, sobre todo este plotiniano, digamos, es que si bien se tienen experiencias místicas, siempre se escribe de una manera para que el ser humano pueda, cualquier tipo de persona pueda subir gradualmente. Esto es importantísimo, porque cuántas experiencias místicas hay que después quedan en un tratado que nosotros no entendemos un comino, porque claro, como no estamos abajo de esa inspiración, no entendemos las relaciones que ellos ven en ese texto. De eso, de la inspiración divina, es uno de los conceptos que quizás más haya hablado Platón y es un faro justamente de la antigüedad para comprender cómo es que funciona esa inspiración divina. Un concepto que realmente da para una conferencia así. Bueno, no sé si ahí estamos con las preguntas. ¿Alguien más Sí. quiere preguntar, comentar algo? Juan Luis, levanta el micrófono. Ah, No, exacto. sí, ya. No, muy, muy interesante todo lo que nos cuentas sobre Platón. Te quería preguntar sobre el concepto del alma en Platón. ¿Cómo lo ves o cómo veía Platón el concepto del alma un poco en relación con el alma tal y como se trabaja ese concepto en la Cábala? Aunque yo difiero de los 5 niveles del alma, ya lo expuse en una intervención anterior, pero me gustaría saber cuál es tu criterio sobre el concepto del alma en Platón y cómo se relaciona esto con el alma en la Cábala. Bueno, es una pregunta de lo más interesante y hasta realmente compleja. Eh, Hay que entender que hay algo hay un aspecto fundamental de los escritos platónicos que es que hay un contexto muy fuerte, que eso lo tenemos gracias a los filólogos, que los filólogos de repente dicen, bueno, a ver, vamos a explicar el siglo donde estaba Platón y a qué le llamaban alma. Porque digamos, si nosotros no tenemos un mero contexto de las sociedades entonces, es muy difícil. Así como nosotros analizamos alma con un concepto que primitivamente ya el concepto de alma está muy inmiscuido en la tradición judeo-cristiana y particularmente del cristianismo, ese concepto de alma que nos viene, hay que un poco sacarlo y correrlo. El concepto del alma, la realidad es que es, eh, es complejo porque se va también desarrollando. No es el mismo concepto de alguna manera en Platón que después el posterior en Plotino. Lo que sí podríamos decir es que el alma, como se va trabajando en la historia sobre todo en los primeros diálogos de Platón, y sobre todo particularmente en el Fedón, es el que se da los asuntos quizás más interesantes porque es donde se nos explica la inmortalidad del alma. El alma pareciera ser en un primer instante, digamos, aquel concepto tan antiguo e interesante de fuerza vital. Esa fuerza vital como que, por ejemplo, en la tradición egipcia era literalmente un soplido, el soplido, digamos, del alma, y que ese soplo que es el alma parece estar, digamos, en el cuerpo humano y hacer esa presencia que se va justamente por aire y todo lo que tiene que ver con el aire tiene que ver con las divinidades que insuflan, por ejemplo, la inspiración, que es inspirar propiamente, y toda esa serie de conceptos análogos. Ahora bien, hay todo un tema porque hay un desarrollo posterior, digamos, una idea mucho más desarrollada de alma, que ya no es tanto como un soplo, sino que es alma en un sentido de la conciencia, pero una conciencia que no es exactamente la conciencia como normal, sino que es una conciencia que, al menos si es la conciencia normal, es una conciencia que está velada. Esa conciencia velada, que es la conciencia que se olvidó de todas las cosas, justamente, y que por el proceso de la reminiscencia tiene que recuperar, es justamente la clave que da que el ser humano, una vez muerto, digamos, huye de este mundo hacia otro con esa conciencia, que ya no es ligeramente un soplo, el soplo vital, sino propiamente como una conciencia como más acabada. Ahora, no es que está en un lugar determinado del cuerpo y todo este tema, porque Plotino lo va a trabajar, aunque
bueno, hay un montón de teorías que se van desarrollando alrededor de esto, pero sí quería llegar a este punto con respecto a la cábala. De todas digamos, las formas en las que tiene el alma indescensa, estamos hablando entonces de, por ejemplo, de un tipo de, quizás hasta un punto podríamos analizarlo como un tipo de energía que desciende de las regiones divinas y se asienta aquí. Y ese descenso del alma, que es esa conciencia intelectiva que proviene de los dioses, en tanto que Plotino justamente ve que el intelecto es el punto más alto de la región de los dioses, después de lo uno, justamente. El, el alma, en ese sentido, el alma recibe esa parte de intelección y ahí sí que podría ser un sí como soplo vital, pero sobre todo esta capacidad de unificación o contemplación del mundo. O sea, el alma es intelectiva en tanto que tiene estas capacidades. Entonces, de alguna manera, son dos conceptos juntos, una fuerza animadora vivificante, digamos, y al mismo tiempo es una conciencia intelectiva en sentido que es autocognoscitiva, se conoce a sí mismo, o se tiene que conocer a sí mismo, al menos tiene la capacidad de ello, ¿sí? Entonces, de aquí está toda la alegoría de la caverna, del subir desde aquella alma turbada que quedó en el lugar más bajo de la realidad, ve las sombras de las ideas y dándose vuelta y buscando las ideas por sí mismas, sube a su propia liberación, ¿no? Y después, por último, está, sobre todo en contexto de Proclo, que esto es interesantísimo porque está sobre el primer libro de la teología platónica. Proclo tiene un texto que se llama La teología platónica, gigante y súper, súper interesante, que es, en este contexto sí nos habla de que el alma como un receptáculo. Y acá el alma como un receptáculo de las visiones divinas, y de hecho se nos habla de un concepto súper interesante, que es que el alma es casi como una mente, en el cual cuando el alma se le instruye con la teología correcta y con la filosofía correcta, abre sobre sí misma una especie como de pantalla, que Proclo denomina fantasmas, en griego fantasmas, imaginario, y sobre esa pantalla en las experiencias místicas o en las experiencias por ejemplo, de los diálogos platónicos, de leerlos, se van colocando dentro de la misma alma fragmentos, unidades divinas que adentro del alma se unifican todas. Entonces, es bastante complicado esto, porque por un lado es casi más mente que fuerza vivificante, pero podríamos decir que hay una matriz que se mantiene, que es esto de la fuerza vivificante, pero que en tanto fuerza vivificante, que en tanto luz, de alguna manera, viene con luz de conciencia. Es totalmente imposible de separar energía o fuerza de conciencia, porque todo aquello que es más alto está más cerca de aquellas unidades inteligibles y entonces baja de esa manera. Dentro de la cábala creo que se acerca más a la idea del Kli, esa idea procleana. Ahora bien, es un poco complicado porque también hay mucho dentro de la cábala, hay muchas maneras de graficar o de ver el alma, pero podríamos decir que anida un poco en ambas y que están de acuerdo en un factor fundamental. Uno, la capacidad de recepción, porque de hecho el teurgo recibe, baja, y dos, la capacidad en tanto fuerza de volver a unirse como por magnetismo. Espero que ello haya como un poco respondido a esta idea del alma porque realmente es muy compleja y da para bastante, da para mucho. Da para otra lunera. Gracias. ¿Alguna cosa? Juan Luis, ¿querías preguntar alguna No, cosa? no, no, agradecerle a Federico. No, por supuesto. ¿Alguien Muy más bien. quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? ¿Algo que decir? ¿No? ¿Nada? Pues yo quería decirte que me hiciste recordar cuando hablabas de que Platón no le cuadraba, por decirlo en palabras más Ujú, sencillas, que los dioses no tuvieran esas infidelidades o ujú. muchas características humanas. Las 18 enmiendas de la Torá, cuando había un dios excesivamente humano, ¿no? O algo así, me Sí. explicó. Sí, es que, bueno, yo lo tiro ahí como punta porque por ahí un día quieren hacer alguna reunión sobre este tema.
pero hubo toda una serie de discusiones muy álgidas acerca de la teología de estos aspectos y ahí hay un... Hombre, pero ¿qué te crees? ¿Qué te has creído tú? ¿Qué te has Espera, espera, creído tú? espera, espera, espera. Que me ha puesto en modo conducción. Papá, como se había puesto a moverse Ay, el móvil, me ha puesto en modo Inmaculada, conducción. corazón. Tú, Y no tengo manera de silenciarte. Espera un ¿qué te pasa a segundo. ti? ¿Qué te pasa a ti? Ahora, Muy bien, ahí está. perdón. Dime si ahí está, hasta ahí estamos. Ah, no, Sí, todavía no. Ah, sí. Bueno, no pasa, no pasa nada. Es perfecto técnico que suceda. Bueno, cosas del directo. entonces, volviendo sobre ese tema, para tirar una punta de un tema que para mí es interesantísimo, es que hay un momento, claro, no solamente Platón, digamos, tiene esta contra hacia los poetas, aquellos que redactan los mitos y dicen, no, ustedes contaron las cosas mal, porque nosotros a través de la ciencia, de la episteme, digamos, descubrimos que la verdad sobre los dioses es bastante distinta a todo esto que nos cuentan, pero además hay algunos otros que se ponen a analizar, justamente en época tardía, que quizás aquellas apariciones que están en los mitos no son realmente los dioses, porque los dioses son incapaces de descender a ese nivel y comportando de esas maneras, sino que ¿qué hacen? Dentro de la escala divina, colocan que han bajado en realidad los seres más bajos, que ellos consideran los daimones, que son seres que en la experiencia ritualística griega conocen que los daimones son seres muy particulares, son bastante complejos de tratar, y estos son seres como hasta más caprichosos, que parecen que en algunas interpretaciones posteriores teológicas en realidad son daimones y no dioses los que realmente bajan en estos textos de la Ilíada. Y que de hecho es muy interesante porque nosotros tenemos un texto que es el sobre los misterios egipcios de Jámblico, este filósofo que yo les comentaba, donde él nos explica que en experiencia él hizo una serie de, porque era un sacerdote, y haciendo ritos teúrgicos lograba hacer descender distintos niveles de divinidades. Y hay cosas que cuentan con respecto a las experiencias de hacer descender divinidades que son bastante particulares, porque nos cuentan de luces muy fuertes que no pueden ser vistas y que uno casi que se tiene que esconder, que cuando desaparecen dejan ciertos aromas en algunos casos, o de que turban la mente, etcétera, etcétera, y que nosotros rápidamente podemos decir, apa, ojo, que por ahí nos puede explicar qué es lo que vio Moisés ahí arriba en el Sinaí. Y este asunto del esconderse de la luz muy fuerte y de severos pasajes de la Torá, donde hay una visión de una serie de seres de los cuales, que es muy extraño, ¿no? En los capítulos, en la historia de Balaam, también está esta historia de, digamos, de una especie de ángel que desciende y que no lo pueden ver y que de repente se hace visible y se tienen que tirar al piso porque no lo pueden mirar. Bueno, ojo, Jámblico escribe, literalmente son 2 páginas de este texto, donde dice que en determinados rituales se pueden hacer descender. De alguna manera como arcontes, como arcángeles, daimones, héroes, se pueden hacer descender semidioses, dioses, y que dependiendo del nivel de brillo de cada uno, sabía cuál era cuál. Y es muy interesante, porque esos son los que revisan y dicen, ojo, que en los mitos lo que aparece en realidad son seres mucho menores que aquellos divinos. Y ahí nos metemos en un tema que, claro, también está el tema de las enmiendas de los Eforim, que es que este asunto de decir, tenemos que cancelar el texto, venga, tráigamelo que vamos a tachar párrafo, porque esto no puede ser. El nivel de antropomorfismo que hay en la Biblia no puede ser. Hay que tacharlo, hay que cambiarlo. Y esto, cuando en realidad estaban refiriendo a justamente, quizás nos hablan de que estos textos que nosotros leemos, sobre todo aquellos que por ahí también siguen a Antonio Piñero, a sus investigaciones, nos habla mucho de que muchos de estos textos en realidad están narrados, están escritos en una época donde el desarrollo teológico es bastante distinto de aquel desarrollo teológico posterior. Entonces, pareciera haber una tecnología teológica que avanza. Y esa tecnología teológica es la que desvela los misterios superiores que a veces, ojo, qué interesante esto, ahora no me acuerdo quién dice esta frase tan interesante que dice que hasta Isaac Luria ha llegado o había llegado a niveles hasta más altos que el propio Moisés. Eso no es extraño, no es extraño cuando se lo piensa en esta perspectiva, de decir, ojo,
que la teología y el mundo de los dioses tiene que ser descubierto y cuando se lo va descubriendo, se puede llegar a veces hasta lugares más altos que algunos antiguos han llegado. Esto es tema justamente para investigar un montón y bueno, de paso aprovecho. Hace ya 2 semanas que hemos creado el grupo de estudios de platonismo, un grupo que queremos arrancar justamente, estamos arrancando de cero con los estudios platónicos para poder llegar a introducir en todos nosotros un poco el método platónico, para quizás poder hacernos esta pregunta y a ver si llegamos a algunas verdades, porque las verdades están allí, perennes, hay que bajarlas, desocultarlas, pero hay que buscarlas. Entonces, en este sentido, y aprovecho si no hay ninguna otra pregunta más, están más que bienvenidos todos aquellos que quieran, me pueden escribir al privado a través del grupo de Cábala y pueden ingresar al grupo de WhatsApp. Hacemos nuestras reuniones los martes a las 9 horas justamente de España. Bien, soy Y Inés. yo pondré también tu teléfono por si alguien quiere unirse al grupo platónico. No hay ningún problema. ¿Alguien más quiere Fantástico. comentar algo, decir alguna cosa, alguna pregunta? ¿O hemos entendido todo o no hemos entendido nada? Claro, claro, lo más importante es que se puedan llevar algo, espero que se hayan podido llevar algo, es Y bueno, yo importante tengo eso. que verlo, esta conferencia despacio otra vez, porque he tomado un montón de apuntes, pero tengo que masticarla. Ah, Bueno, muy pues bien, me han dicho que hablo muy rápido, que hablo muy rápido, sí, así es meto cosa más de los información. argentinos. Te estás pareciendo a Mario. Bueno, Mario ya no habla rápido, ¿eh? Mario antes hablaba como madre mía. Bueno, pues si nadie más quiere comentar nada ni decir nada, pues ya saben que hay un grupo donde estudiamos a nuestro querido Platón. Platón significa pecho grande, ¿no? ¿O era muy ancho? ¿Cómo era? Exactamente, espaldas grandes, porque el Espalda tipo parece que tenía grande. espaldas muy grandes y los Ah, nombres venían de ahí. pobre hombre. Exactamente. Ujú. Pues pondremos bajo, a pie de página, como se suele decir, los teléfonos por si alguien, dice Viviana que excelente exposición, muchas gracias. Por si alguien quiere unirse al grupo Muchas o gracias, quiere Viviana. contactar contigo o Fede para posibles conferencias. Pues nada más, os pasaremos la conferencia de hoy y ya quedaremos para más cosas. Pues muchísimas gracias, Fede, y a todos los demás, gracias por estar aquí un lunes más. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias a todos. Hasta luego.